Ya empezamos a grabar. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya estamos a martes 6 de abril. La clase anterior al test, que recuerden que será este día jueves, de las 14:10 a las 13:30. Escucho sus consultas. Primero, ¿hay algún problema que no hayan podido resolver? ¿Han trabajado las guías? ¿La han podido hacer todas? La verdad, no todas. Muy bien. Pero la idea es que hagan consultas. Antonia. Profe, cuando uno va a empezar la tabla de la verdad, ¿cómo ver cuántas columnas hacia abajo tengo que hacer? Lo primero que tienen que reconocer, por ejemplo, veamos un ejercicio de eso. De la base área, gráfica, ya. Por ejemplo, esta. No, estas son muy cortitas. Hay que sea grande. Bueno, vamos a suponer que esta proposición hay que hacer la tabla de verdad de esto. Por dar un ejemplo. Entonces, usted tiene que ver cuántas proposiciones están involucradas en el problema. En este caso tenemos P, Q y R. Son 3 proposiciones. Independiente que esté la negación de Q, o la negación de P o lo que sea, esa vale como una, o sea, P y la negación de P sigue siendo la misma proposición. Entonces, en este caso tendríamos P, Q y R. Por lo cual, la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla va a ser 2 elevado al número de proposiciones. En este caso serían 3. Entonces ahí sería 8 filas el problema. Y recuerde que nosotros como algoritmo vamos a ocupar la primera columna va a ser mitad verdadera y mitad falsa. En este caso, 4 verdaderas, 4 falsas. La siguiente, la mitad de la mitad. O sea, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y después, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y insisto, mientras usted no se acostumbre mucho al tema de las tablas de verdad, igual incluya las columnas de las negaciones que están involucradas. En este caso sería, por ejemplo, la negación de Q y la negación de R. Y de ahí lo pone a trabajar. Y recuerde que si la última columna son todas verdaderas, se trata de una tautología. Si son todas falsas, contradicción. Y si hay algunas verdaderas y otras falsas, es una contingencia. Jóvenes, más consultas, más dudas. ¿Algún ejercicio que todavía no entiendan? En el sentido de cómo achicarlas o de cómo comenzar la tabla. Las dos. Ya. Por ejemplo, vamos a buscar un ejercicio, una tabla grande. Esto me parece que lo hicimos casi todas. Vamos a buscar una por aquí. Ya, vamos a hacer esta porque es más que nada grande. O sea, el ejercicio no podía hacer la tabla de verdad, pero vamos a hacer todo el encabezado para que vean cómo se hace.
De partida, voy a anotarlo acá. Denegación de P. O Q y negación de T. Sí, solo sí. P implica Q. Y no Q y T. Entonces, este es el ejercicio. Hacer la tabla de verdad asociado a este problema. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar la tabla de verdad es ver cuántas proposiciones están involucradas. Por un lado tenemos P, por un lado tenemos Q, por otro lado tenemos T. Y no hay más. Tenemos esas tres proposiciones puestas. Por lo tanto, P, Q, T. Además tenemos la negación de P, la negación de T y la negación de Q parece que no está. No. Entonces añadimos la negación de P y la negación de T. Entonces, como tenemos tres proposiciones, recordemos que la cantidad de filas entonces va a ser 2 elevado a 3. En este caso sería 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos ya. Y para no perderlo, por si acaso, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a avanzar el sonido del celular. Entonces, para comenzar una tabla, recordamos que colocamos la mitad verdadera, la mitad falsa, la mitad verdadera, la mitad falsa, mitad verdadera, mitad falsa, y mitad verdadera, mitad falsa, mitad verdadera, mitad falsa, mitad verdadera, mitad falsa, mitad falsa. Recordemos que esto es siempre para tener todas las combinaciones posibles. Y aquí vamos negando, por ejemplo, en este caso, tenemos que negar la proposición P, la tabla P está aquí, entonces sería 4 falsos, porque los primeros 4 son verdaderos, y los otros 4 son verdaderos, porque son falsos. Y T tenemos, entonces sería falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Este es solamente el principio, o sea, esta es la estructura inicial. Ahora tenemos que llenar todo esto para poder hacer la tabla entera. Insisto, esta tabla está muy, muy grande porque no estaba pensada para hacerse como tabla. Pero acá tenemos que tener claro más o menos cuál es la estructura principal. Por un lado tenemos todo este elemento y por el otro lado tenemos todo este elemento unidos por un sí, solo sí. Por lo tanto, lo primero que hay que analizar es este elemento de acá y después este elemento de acá, porque estos son dos elementos separados. Y cuando comenzamos las tablas siempre hay que comenzar por los paréntesis. En este caso, si trabajamos primero por el de la izquierda, el primer paréntesis y la negación de P, pero eso ya lo tenemos listo. Y el segundo paréntesis sería entonces Q y la negación de T. Entonces, esta sería nuestra primera columna. Y acá es donde empieza el sistema que le dije yo de etiquetado. Simplemente para hacer más corto, porque yo, por ejemplo, podría escribir, la siguiente sería no P o Q y no T. Pero, insisto, esto es demasiado grueso, o sea, ocupa mucho espacio. Entonces, para evitar todo esto, toda esta columna que ya está calculada, que es la que está dentro de paréntesis, la voy a llamar A. Entonces aquí, en vez de escribir todo lo que estaba acá anteriormente, simplemente coloco la letra A. Entonces, todo el lado izquierdo se resume en la columna de acá, y yo ahí le voy a poner un nombre B.
que es todo, entonces todo lo que está aquí lo llamé A, y todo lo que está acá lo llamé. Con eso se resuelve el lado izquierdo. ¿Vamos claro hasta ahí? Profe, me enreda en la parte donde saca la parte de arriba de la A. Ya. Lo que pasa es que, voy a mover un poco esto más arriba. Cuando yo etiqueto una columna, lo que yo hago es reducir espacios. Entonces, todo lo que está acá dentro de este paréntesis, voy a marcar acá en rojo, que es el Q y no T, es lo que está dentro de esta columna. Entonces, yo lo etiqueto para no volver a escribir todo el Q y no T como una letra A. Pero al hacer la letra A, lo que estoy haciendo es decir que este resultado de este paréntesis va a estar dentro de la columna A. No sé si queda más claro, sí. Sí, sí, ahora entendí. Y lo mismo ocurre con este B. Esta es la columna B, que se refiere a todo este espacio de acá. ¿Ya? Y eso es solamente el lado izquierdo. Ahora toca ver el lado derecho. Para el lado derecho vamos a tener el primer paréntesis es P implica Q, que yo lo voy a llamar como letra C. Todo esto de acá, voy a borrar esto de aquí. Todo este resultado de aquí lo llamo C. Al lado de acá, aquí tenemos dos cosas que hacer. Primero, está el Q y T, que es lo que está dentro de este paréntesis. Y esta negación está negando al resultado que va a dar acá. Por lo tanto, si yo llamo D a esta columna, la siguiente tendría que ser la negación de D. Porque en realidad este lado acá es la negación de lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, primero calculo qué es Q y T, y después simplemente niego esa proposición. Y finalmente, ahora ya que tengo el resultado de acá y el resultado de acá, hago el I. Entonces me quedaría C y no D. Y recordamos que la negación de D va a ser la columna de aquí. Y todo esto, todo lo que está acá, voy a llamarlo E. Entonces, esto es E. Y ahora recién, ya que terminé todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha, tendría que trabajar el B, sí, solo sí, el E. Y ahí recién terminaría esta tabla de verdad. Insisto, si no ocupásemos el sistema de la etiqueta, tendrían que ocupar unos 3 cuadernos para escribir solamente el enunciado. Insisto, esta es una de las formas que se puede resolver el ejercicio. Hay otras personas que lo hacen de la izquierda hacia adentro, que también se puede resolver. Y eso, bueno, y después habría que llenarlo y todas esas cosas. Así que, si quieren practicar, pueden hacerlo, pero es bastante largo. Puede que el resultado ni siquiera sea una tautología o una contradicción. E insisto, esos son los resultados que nosotros por lo general estamos buscando. Porque las contingencias no nos dan tanta información. Más dudas, más consultas. La guía 1, 2 o 3.
La guía 1 parte 6. Guía 1 parte 6. Se saca el verdadero. No es tan necesario. Más que nada hacer la simbolización, ¿no? Analizar el verbo de verdad, no, porque no vimos argumentación. La guía 3, el ejercicio 4. Dice demostrar que para todo X perteneciente a, P implica Q, es lo mismo. Este signo es como sí, solo sí. Existe A tal que P y no Q. Bueno, acá la demostración lo podría hacer simplemente usando la definición, porque recordemos que P implica Q. Para negar esto, por ejemplo, voy a hacerlo. Puedo borrar esto. Entonces, el ejercicio es para todo X perteneciente a, P implica Q que esto es lo mismo que, bueno, la negación como tal. Si nosotros queremos negar esto, tenemos que la negación de esto, el para todo se niega con un existe. Y en este caso, la proposición P implica Q, recordemos que cuando tiene doble rayita, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esta doble rayita que está aquí? La tautología. Muy bien, que siempre esto es verdad. O sea, que siempre para que se cumple P, el Q se va a cumplir. O sea, P implica Q. Siempre va a generar que eso sea verdadero. Por lo tanto, ¿cuál es la negación del P implica Q? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. No, eso es cuando No. uno desarrolla tal verdad y da falso. La negación es cuando estamos hablando de las no sé, de las tautologías asociadas. Está en una tabla que está por aquí, la tabla, acá está. Resumen 1. Aquí aparece la negación del P implica Q. ¿Dónde está la negación del P implica Q? En la 7, muy bien, la ley del contrarrecíproco. Muy bien, Diego. Aquí está la negación de el P implica Q. Y recordemos que esto es lo mismo que P y no Q. Va. No quería hacer eso. Ahí está. Que efectivamente es lo que está acá. Se mantiene la proposición P y se niega la proposición Q. Para hacer la demostración más formal habría que tomar un elemento del conjunto A y demostrar que no cumple la propiedad de acá, porque estamos hablando de la negación. Pero con esta ya estructura ya se asume que ya conoce lo que está hablando. Incluso acá podría colocar ley del
contra recíproco, contra recíproco. Y con eso ya estaría listo. Profe, ¿puede explicar las implicaciones lógicas equivalencia de la guía 2, por favor? Ya. Ahí está. Por ejemplo, el ejercicio 3 y 4, ¿a eso se refiere Tamara? Tamara, sobre la pregunta que hizo de la implicación en lógica y equivalencia de la guía 2, de la pregunta 3 y la pregunta 4. Sí, profe, lo que pasa es que no entiendo cómo se resuelve. ¿Es a través de ese resumen que hay o no? Se puede hacer a través del resumen, sí, es una de las alternativas, pero también lo puede hacer a través de tablas, si es que no están tan grandes. Si que usted hace la tabla y al final da todo tautología, se dice entonces que cumple la condición. Recordando que en este caso, por ejemplo, en la implicación lógica, todo lo que está antes del signo implicancia, todo esto es el antecedente y todo esto es el consecuente. Si el resultado final da que siempre es verdadero, entonces se dice que es una implicación lógica. Si alguno falla, con uno que le dé falso, ya inmediatamente pierde la calidad de implicación lógica y ya ahí puede parar. Ujú. Más dudas, más consultas. Carlos, Samuel, Antonio, José, Fernanda, Brisi, Diego, Leonardo, José, hay dos José. Uno Huerta y otro Rodríguez. Pía, Belén, Daniela y Tamara. ¿Alguna otra Profe, duda? Ujú. donde dice negar cada una de las proposiciones de la guía 3, ¿se hace lo mismo que hemos estado hecho todo el tiempo negando las proposiciones? Sí. ¿Sí? Ahora, primero negando el cuantificador, manteniendo el conjunto, después negando la propiedad. Ya. La 4 para la equivalencia es lo mismo, sí. La equivalencia es lo mismo, pero con un sí solo sí. Esa es la diferencia. Si usted hace la tabla de verdad con esto y en algún lado le aparece que el sí solo sí no se cumple, o sea, da falso, ahí pierde la calidad de ser equivalencia lógica. Y ahí puede parar. Carlos, ¿podría explicar otra vez cómo se hacían las fórmulas a partir de un párrafo? Ya, por ejemplo, la guía 1 me parece que está con eso. Por ejemplo, el 5 o el tipo 2, que es escribir simbólicamente. Porque en el 5 la diferencia es que aquí nos dan la proposición inicial. Nos dice que es P, que es Q y que es R. En la pregunta 6. Ya. Pues. Dice, si un satélite, bueno, voy a agrandarlo un poco. Lo voy a agrandar primero para leerlo y después lo vamos a trabajar. Dice, si un satélite gira alrededor de la Luna, entonces también gira alrededor de la Tierra. Y si gira alrededor de la Tierra, también gira alrededor del Sol. Y si gira alrededor del Sol, entonces gira alrededor de la Luna. Entonces gira alrededor de la constelación de la Luna.
Parece que lo tengo resuelto bonito. Déjame revisar algo. Porque alguna vez lo preguntamos en un test y lo hice pauta y lo tengo que tener bonito. No. Este no es pauta acá. Aquí está. O sea, lo tenía bonito en alguna parte. Ahí está. Entonces dice, simbolizar y analizar el valor de verdad. Insisto, el valor de verdad no lo vamos a ver porque no vimos toda la parte de argumentación. Pero sí la parte de simbolizar. Y si un satélite gira alrededor de la Luna, entonces también gira alrededor de la Tierra. Y si gira alrededor de la Tierra, también gira alrededor del Sol. Y si gira alrededor del Sol, entonces gira alrededor de la Luna, y entonces gira alrededor de la constelación de la Luna. La parte de la constelación de la Luna es simplemente lo mismo que decir alrededor de la Luna. Entonces aquí podemos definir tres proposiciones. P, satélite gira alrededor de la Luna. Q, satélite gira alrededor de la Tierra. Y R, satélite gira alrededor del Sol. Que esos son los tres grandes astros que están metidos dentro de toda esta estructura. Recordemos que las comas son bastante importantes porque es lo que nos va dando dónde acaba o dónde termina cierto argumento. O sea, cuando hay una coma significa que ahí se cierra un paréntesis o un punto seguido que también es como termina. O sea, todo esto va hasta acá. Entonces dice, aquí tenemos que ver que aquí tenemos el conector lógico entonces y el sí. Todo esto corresponde al antecedente y todo lo que viene después al consecuente. Entonces, si un satélite gira alrededor de la Luna, entonces también gira alrededor de la Tierra, quedaría P implica Q. Y aquí hay una separación, por lo tanto esto se cierra como un paréntesis. Siguiente conector lógico, I. Y este sí también tiene la misma estructura del sí entonces, porque tenemos un antecedente y una consecuencia. Aquí también sería bueno, a ver si les puedo mostrar. Si alguien buscó por internet, una búsqueda rápida, se podría haber dado cuenta que existen varias formas de explicar los conectores lógicos en español. Aquí no está. Álgebra. Este es, o no es. Este es, sí. Por ejemplo, las negaciones o marcas léxicas del lenguaje. Negación puede ser no, ni, salvo, excepto. El o puede ser o bien, tanto sí como sí. La exclusiva es cuando recordemos que el caso que se puede dar el o, pero solamente uno de los dos casos, no los dos al mismo tiempo. Pero la exclusiva siempre tiene un contexto asociado, o sea, para decir que los dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. La conjunción, que es el y, puede ser y, o ni, o y no, pero, empero, sin embargo, no obstante, además, aunque, asimismo, sino que, bueno, y todos estos sinónimos que hay acá. El condicional sí, entonces, por tanto, enseguida, siempre que, suficiente, mientras, y ahí están todas las. La otra, el bicondicional sí, solo sí, es necesario y suficiente. Todas estas cosas que en el español significan lo mismo. Ahí está, te lo voy a dar un link, cortar. Y lo voy a pegar en el chat para que lo puedan ver. Esta es una de las tantas cosas que hay los que usted había dado. No, o sea, en el español, recordemos que teníamos más opciones para decir exactamente lo mismo. Ese es uno de los problemas que tiene juntar la matemática con el léxico normal. La matemática, por lo general, siempre tiene una estructura muy, muy básica. Lo que lo hace estándar.
Pero una vez que se empieza a hablar con el español siempre es más complicado, más complejo. Lo mismo le va a pasar a ustedes. Por ejemplo, hay ciertas palabras que se ocupan en el lenguaje de contaduría, que en el español tiene un significado totalmente dispar, pero en contaduría tiene una opción y una forma, o sea, tiene su significado. Por lo tanto, cuando usted está hablando con gente que no es contador, no puede ocupar la palabra porque no quiere que el mensaje se malentienda. Por lo tanto, va a tener que explicar de otra forma el mismo concepto. Pero eso se lo van a ir dando cuenta cuando les toque hacer las asesorías. Me parece que es en segundo o tercer año cuando tienen que ir al registro civil, al servicio de puesto interno a hacer la operación renta. Entonces, si gira alrededor de la Tierra, también gira alrededor del Sol. Y si gira alrededor del Sol, entonces gira alrededor de la Tierra. Entonces ahí tenemos el sí entonces. Y aquí tenemos sí entonces. Y después tenemos otra antecedente. Entonces aquí tenemos el R implica P, que todo esto es el antecedente de todo esto. Entonces, esta sería la estructura de... Insisto, esta es solamente la parte de simbolizar. El análisis del valor de verdad no lo vamos a hacer porque no vimos la argumentación. ¿Más dudas, más consultas? No, en realidad tengo que subir. Puede ser el tirante que se me olvide. Más que nada para que veanlo cómo es el test. Pa, para, pa, pam. Ta, para, ta, tam. Por acá. Voy a dejar de compartir. Bueno, ¿todo lo copiaron? ¿Ahora le sacaron foto de todas esas cosas? Para jugar la pantalla, correcto, esto para acá. Y aquí. La diferencia que tiene este test con el test normal es que tienen más tiempo para resolverlo. Pero en el otro, por ejemplo, cuando usted lo suba pasado la hora, le va a salir el mensaje ha sobrepasado el tiempo límite. Esas cosas. Pa, pam. 14. Le voy a colocar el horario del test que va a ser el jueves. Que es a las 15:30, más 20 minutos de subida de archivos. Y este es módulo 1. Archivo junto. Álgebra CPA. Vamos a poner un test antiguo.
del año 16, podría ser. El problema es que los antiguos tienen más materia, porque se alcanzaba a ver más materia para esta fecha. Es pauta, no, son pautas. A ver, 2019. Abril. No, tiene lógica, creo solo lógica. 2018. Este está cortito. Eso tiene la pauta abajo por si lo quieren revisar. Entonces, ¿cuánto tiempo para hacer el test? De las 14:10 a las 15:30, o sea, en el horario de clases. Y aparte se suman 20 minutos para la subida de archivos. Evidentemente que el test le va a aparecer de igual forma que en lo que es el día de persona. Entonces, ustedes se meten a DECA, o sea, ahí se pega el curso, le debería aparecer esto, y acá en esta zona le debería aparecer el test de ensayo, que es el que está acá. Y aquí aparecen las reglas, que son súper sencillas, debe ser entregado en fotos, usar alguna aplicación que crea documentos escaneados y subir un archivo. En caso de fallar todo, enviar por correo. El archivo debe tener su nombre, o sea, por ejemplo, si ustedes leen, no sé, Samuel, aparece el primero. Samuel Muñoz, test 1. .pdf, .rar, .doc, lo que sea. La idea también es que le pongan nombre a todas las hojas, porque en caso de que yo a veces los test los imprimo para poder revisar más rápido, entonces para que no se confundan y ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, le ponen arriba su nombre y sigan resolviendo el test. Y en relación al tiempo, el desfase se le va a quitar puntos por atraso. Y acá en archivo junto ahí pueden descargar el test. En este caso, el test es esto. Y aquí está la solución por si la quieren después revisar lo que ustedes colocaron. Esto fue tomado en 2018. Y aquí en entregas, aquí usted le debería hacer el tema, o sea, le debería aparecer la opción de subir archivo, que yo no lo tengo como su profesor, no lo puedo ver, pero aquí la idea es que ustedes suban el archivo. Y lo suban y yo les voy a decir más que nada, está muy desordenado, está muy ordenado, o sea, está muy ordenado, está bien, más que nada para que ustedes vayan viendo cómo se suele el archivo. Y insisto, si está muy desordenado, aunque esté todo correcto, no se va a revisar, va a tener 0 puntos en la pregunta desordenada. Así que eso. Por lo general los tests son 3 o 4 preguntas. No hay más preguntas que eso. Sí, la idea es que lo suban para que yo revisar si están correctos o no. Los certámenes sí, también es la misma, tiene más preguntas y por lo general son más complicadas. Esa es la diferencia. Porque igual entra más materia. Por ejemplo, en el certamen que nos toca en 3 semanas más, ¿dónde está la fecha? Nos toca el 6 de mayo, o sea, como en un mes más. Porque está la semana libre, que está entre medio. Ahí va a entrar todo lo que es conjunto.
Así que eso. Y para que practiquen. Y suban archivos. Sí, en el certamen toman toda la materia del módulo como tal. Evidentemente que no va a ser, por ejemplo, este certamen es solo lógica, entonces todas las preguntas que aparezcan son de lógica. Pero en el test, en el certamen va a aparecer, no sé, 2 preguntas de lógica, 3 preguntas de conjunto. O 3 preguntas de conjunto, 1 de lógica. O sea, lógica siempre va a ser menos evaluado porque la materia nueva es el conjuntos. Los porcentajes son 60 y 40. 60 el certamen y 40 el test. ¿Sí? Me parece que no le subí los porcentajes. No. Recursos. Programa. Acá. Ahí fue subir. Ah, no le puse el subir. Subir archivo. Guardar. Ahora sí.